Señora, este no es un medicamento válido. No puede llevar este contrabando al avión. La voz fría y aguda de la azafata, Janet Morrison, resonó en la cabina de primera clase del vuelo 457 de Delta, mientras se preparaba para despegar del aeropuerto JFK, con destino a Los Ángeles. Con un tirón repentino, arrancó el inhalador para el asma de la mano temblorosa de Edna Harris, una abuela negra de 70 años. El gesto brusco congeló toda la cabina en un tenso silencio. Los ojos de Edna se abrieron de par en par, aterrorizada. Cada respiración entrecortada resonaba dolorosamente en su frágil pecho. El pánico y el dolor se reflejaban profundamente en su rostro curtido mientras extendía la mano hacia Janet, con la voz temblorosa por la desesperación. «Por favor, esa es mi medicina para el asma. No puedo respirar sin ella». Janet Morrison se limitó a hacer una mueca de desprecio, alzando el inhalador como prueba irrefutable ante todos los pasajeros. Su mirada era aguda y desdeñosa, como si dictara sentencia contra un criminal en un tribunal abierto. Inclinando la cabeza, alzó la voz para que todos pudieran oírla. «Medicamento para el asma. Quizás la próxima vez digas que estos caramelos son un tratamiento contra el cáncer». Su despreocupada burla incomodó a los viajeros cercanos, lanzando miradas fervientes a la angustiada anciana que se estremecía en su asiento. El aire se sentía aún más pesado a medida que la respiración de Edna se volvía más frenética, su cuerpo convulsionando como si luchara por recuperar cada valiosa bocanada. Varios pasajeros sacaron discretamente sus teléfonos, grabando la escena mientras intercambiaban miradas inquietas. El brazalete plateado de identificación médica de Edna reflejaba las luces de la cabina mientras levantaba el brazo, intentando mostrarle a Janet la información grabada. «Mira, por favor, de verdad que tengo asma grave. Este brazalete lo demuestra». Janet ni siquiera lo miró. Con un tono que destilaba desdén, la interrumpió. «Bisutería barata. He visto muchos trucos como este». En la fila 12, la joven Laura Rodríguez inició discretamente un directo de Instagram. Susurró en su teléfono lo suficientemente alto para que quienes estuvieran cerca la oyeran. «Hola a todos, soy Laura. Estoy en el vuelo 447 de Delta, y tienen que ver esta flagrante discriminación que está ocurriendo ahora mismo». Su video se viralizó casi al instante. Las visualizaciones y los comentarios indignados se multiplicaban por segundos. Pero nada de eso le importaba a Edna ahora, pues cada respiración se hacía más débil. Edna lo intentó de nuevo, con la voz entrecortada por la dificultad de respirar. «Me llamo Edna Harris. Tengo asma muy grave. Voy a volar a Los Ángeles para el funeral de mi hermana». «Por favor, no puedo», espetó Janet de inmediato, con un tono gélido y cruel. «Ahórrate la historia triste. Este avión está a punto de despegar y no toleraré ninguna actividad ilegal a bordo». Algunos pasajeros murmuraron ansiosos, estirando el cuello para ver qué pasaba. El rostro de Edna se había puesto pálido. El sudor le golpeaba la frente mientras jadeaba. Los signos inconfundibles de un ataque agudo de asma eran evidentes. «Por favor», repitió con voz débil y ahogada, extendiendo la mano hacia Janet con desesperación, solo para encontrarse con la mirada indiferente de los auxiliares de vuelo. Desde el asiento 14C, un hombre mayor que se había presentado al embarcar como médico jubilado. Robert Chen se levantó con dificultad. Al darse cuenta de la emergencia, se apresuró a acercarse. «Disculpe, soy médico. Esa mujer está sufriendo un ataque agudo de asma. Debe devolverle el inhalador inmediatamente». Janet se giró hacia él con voz firme y autoritaria. «Por favor, siéntese. Esto es asunto de la tripulación.
No toleraré la interferencia de los pasajeros. El doctor Chen dudó. No quería agravar la situación, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a Edna. Miró con impotencia a Janet, luego a los demás pasajeros que buscaban apoyo, pero todos apartaron la mirada. La tensión crepitaba en la cabina como un cable de alta tensión. El teléfono de Edna sonaba insistentemente en su regazo. En la pantalla aparecía Michael Harris, su hijo, pero le faltaban fuerzas para responder. Toda su energía estaba concentrada en respirar de nuevo. Janet se mantuvo firme en el pasillo, agarrando el inhalador como si fuera contrabando. Edna Harris permaneció inmóvil en su asiento, esforzándose por respirar con cada frágil aliento mientras la vida misma parecía escapársele. Algunos pasajeros susurraban con inquietud. Sus teléfonos aún registraban el empeoramiento del estado de Edna. Sin embargo, Janet Morrison permaneció impasible, fría y resuelta, sin darse cuenta de que estaba llevando a todos a un punto crítico que cambiaría sus vidas para siempre en ese fatídico vuelo. Janet Morrison permaneció inmóvil en el estrecho pasillo, con sus ojos fríos llenos de desprecio mientras miraba a Edna Harris, ahora encorvada, jadeando como si cada inhalación fuera una lucha desesperada por sobrevivir. El aire en la cabina del vuelo 447 de Delta se volvió denso y los suaves susurros de los pasajeros se intensificaron, rompiendo el silencio anterior. La voz de Janet resonó de nuevo, impregnada de amargo sarcasmo. Cada sílaba, como una aguja congelada, apuntaba directamente a la dignidad de la anciana. ¿A quién cree que engaña, señorita Harris? Llevo más de 10 años trabajando en aviación y he aprendido a detectar a un narcotraficante a 20 pasos. Alguien como tú, ¿qué haces en primera clase? Esbozó una sonrisa burlona al observar la ropa gastada de Edna. Un cardigan gris descolorido, una falda larga sencilla con algunas puntadas sueltas en el bajo y unos zapatos de cuero marrón desgastados. Pulidos, sí, pero innegablemente viejos. Para Janet esas prendas eran la prueba de que Edna no pertenecía a esa cabina de lujo. Edna temblaba, con los nudillos blancos, mientras se agarraba al reposabrazos, intentando levantar la vista hacia Janet. Su voz salía en susurros entrecortados. «Por favor, te dije que esa es mi medicina. Medicina de verdad. No puedo respirar sin ella». Una vez más, Edna levantó su brazalete plateado de identificación médica. Sus letras grabadas brillaban bajo las luces de la cabina como un último salvavidas para demostrar su afirmación. Janet ni siquiera lo miró. Lo apartó con un gesto como si espantara un insecto molesto. «Ahórratelo. Reconozco una imitación barata cuando la veo. La gente como tú tiene un montón de ases bajo la manga. Pero lo siento, elegiste el vuelo equivocado para tu pequeña actuación». Cada golpe de Janet hirió invisible pero agudamente el orgullo y el honor de Edna, ahondando su vergüenza incluso mientras luchaba por respirar. A Edna se le encogió el corazón, no solo por la falta de oxígeno, sino por la crueldad que sufrió bajo las escaleras de decenas de desconocidos. En la fila 12, Laura Rodríguez apretaba su teléfono con más fuerza, con los dedos temblando de indignación ante la escena. Se acercó a la pantalla, en voz baja, pero con la suficiente claridad para los más de 2000 espectadores que veían su transmisión en vivo. ¿Pueden creerlo? Estoy en el vuelo 457 de Delta, y esta anciana está siendo tratada horriblemente, todo por su apariencia y sus suposiciones racistas. Comparte este video, que el mundo vea lo que está pasando aquí. Los comentarios exigiendo una explicación por la conducta de la aerolínea abundaron, pero ninguno pareció llegar a Janet,
Estaba absorta en la embriagadora certeza de su propia autoridad, convencida de que estaba defendiendo la seguridad y el orden, incluso si eso significaba pisotear la verdad y la compasión. Señorita Harris, continuó Janet levantando el inhalador como un trofeo. ¿De verdad cree que unas lágrimas de cocodrilo me convencerán de entregar esta falsificación? Una última oportunidad. O se baja del avión ahora mismo o tiro esta medicina falsa a la basura aquí mismo, delante de todos. Los pasajeros cercanos se removieron, inquietos. Algunos filmaron el momento, pero nadie se atrevió a oponerse al decreto de Janet. Era el silencio aterrador de los transeúntes, testigos de la injusticia demasiado indecisos o temerosos de intervenir. La voz de Laura se quebró de emoción mientras continuaba transmitiendo. Por favor, compartan esto en todas partes. No sé qué más hacer, pero no podemos permitir que esta flagrante discriminación pase desapercibida. Esta mujer necesita ayuda ya. Pero Janet no prestó atención a la creciente indignación. Su mirada no se apartó de Edna, a quien veía como una molestia que debía eliminar antes de que el vuelo pudiera salir a tiempo. En su mente, Edna Harris no era más que una pobre anciana intrusa que intentaba engañarla para conseguir un lujo que no merecía. Edna se hundió aún más en su asiento, respirando entrecortadamente. Sus labios se habían vuelto cenicientos. Su vitalidad menguaba con cada segundo que pasaba. Miró a Janet por última vez. Sus ojos eran un retrato de desesperación absoluta. Una imagen que, en lugar de despertar compasión, solo reforzó la errónea convicción de Janet de que todo era una actuación. «Deje de fingir, señorita Harris», espetó Janet con voz firme. «No permitiré que retrases este vuelo ni un segundo más». Por un instante, toda la cabina se congeló. Los teléfonos registraron cada desgarrador detalle. La frágil abuela luchando por respirar, la despiadada azafata aferrándose al inhalador, el horror silencioso de quienes estaban atrapados entre ambos. Una confrontación dolorosa y llena de prejuicios se desarrollaba ante los ojos de todos, y nadie sabía cómo terminaría. Pero una cosa era segura: las acciones de Janet Morrison eran irreversibles. La tensión sofocante en la cabaña se había transformado silenciosamente en pánico moderado, sobre todo a medida que la respiración de Edna Harris se volvía más agitada, cada jadeo áspero e irregular. Janet Morrison seguía allí, observando en silencio, con el rostro desprovisto de desprecio y la profunda sospecha que había albergado. En la mente de Janet, la anciana estaba fingiendo servilismo para eludir el escrutinio merecido de la medicación que había traído a bordo. Edna intentó estabilizarse, llevándose una mano al pecho como para contener los frágiles y rápidos latidos de sus pulmones. El violento ataque de asma le producía una sensación de opresión en cada célula del cuerpo, con la vista nublada por la falta de oxígeno. Inclinó la cabeza hacia Janet y entre jadeos desesperados susurró: «Ya no puedo respirar. Por favor, créame, señorita Morrison, necesito mi medicina». Pero esa súplica parecía incapaz de penetrar el muro de prejuicios que Janet había erigido. Para ella, todo estaba decidido. La ropa raída de Edna, su aspecto desaliñado, nada encajaba con la imagen de primera pasajera a la que estaba acostumbrada. En la estrecha perspectiva de Janet, la mujer que tenía delante era completamente indigna de confianza. Janet respiró hondo, reforzando su convicción, y luego habló con claridad para que todos pudieran oírla. «Que quede totalmente claro, señorita Harris. O se baja de este avión ahora mismo, o tiro esa medicación ilegal a la basura aquí mismo, delante de todos». Sus palabras resonaron como un mazazo en la dignidad de Edna. Algunos pasajeros intercambiaron susurros ansiosos.
Sintieron rabia e incomodidad, pero nadie se atrevió a desafiar la autoridad absoluta de los auxiliares de vuelo. Junto a la ventanilla de la octava fila, Laura Rodríguez sostenía su teléfono con firmeza, y sus comentarios en la transmisión en vivo estallaban de indignación. No podemos permitir que esto suceda delante de nosotros. Comparte este video ahora. Delta Airlines debe rendir cuentas por este trato atroz. Janet ignoró el revuelo en línea. No podía imaginar que cada uno de sus movimientos se transmitiera en vivo a miles de personas. Toda su atención se centraba en Edna, la narcotraficante a la que había identificado desde el principio, y nada la haría cambiar de opinión. La desesperación se apoderó de Edna mientras se agarraba la garganta, luchando por respirar siquiera un poco en sus pulmones debilitados por el asma. Los signos de crisis eran innegables. Su rostro se ponía morado, el sudor le corría por la frente, su cuerpo se convulsionaba con cada jadeo. Cerca de allí, el doctor jubilado Robert Chen, quien ya había intentado intervenir, ya no pudo guardar silencio. Se puso de pie y sostuvo la mirada de Janet con férrea determinación. «Señora, soy médico. Esa mujer está sufriendo un ataque de asma potencialmente mortal con más de 30 años de experiencia en medicina. Le aseguro que morirá sin su inhalador». Janet permaneció impasible ante su advertencia. En cambio, le ofreció una sonrisa provocativa y respondió con frialdad. «Por favor, siéntese. Esto es una cuestión de seguridad de vuelo, y no permitiré ninguna interferencia de los pasajeros». Su despedida robótica dejó al doctor Chen aturdido e impotente. Buscó apoyo en la cabina, pero todos apartaron la mirada, temerosos de desafiar a Janet. El estado de Edna se deterioraba a cada segundo. Su respiración irregular se desvaneció en un silencio doloroso. Los pasajeros se miraron entre sí, ansiosos y con ganas de protestar, pero paralizados por la autoridad inquebrantable de Janet. Algunos continuaron grabando discretamente desde detrás de sus asientos, demasiado asustados para actuar. Janet miró su reloj con impaciencia en los ojos, como si el sufrimiento de Edna fuera solo una molestia que retrasaba su preciado vuelo. «Tiene 3 minutos para decidir, señorita Harris, o desembarca voluntariamente, o su medicación desaparecerá para siempre». Su cruel ultimátum resonó por toda la cabaña. Edna, exhausta y derrotada, solo pudo susurrar débilmente: «Por favor, te lo ruego, devuélveme mi medicina». Janet giró sobre sus talones y se alejó sin vacilar, indiferente a los murmullos de indignación que la rodeaban. Estaba completamente convencida de su propio juicio, sin darse cuenta de que acababa de convertir una situación trágica en una emergencia total. Ahora la cabina se sentía más pesada que nunca, con todas las miradas fijas en Edna, la anciana al borde de la muerte por los crueles prejuicios de una persona. En la atmósfera opresiva y sofocante que llenaba la cabina, el teléfono del bolso de Edna Harris empezó a sonar insistentemente, como si intentara romper el silencio impotente de los pasajeros que observaban. La pantalla mostraba un solo nombre: Michael Harris. Sin embargo, la única persona que podía responder a esa llamada urgente era quien luchaba por respirar, demasiado débil incluso para levantar el teléfono. Desde su asiento en la fila 14, el doctor Robert Chen, jubilado, no pudo contener la alarma al ver que los labios de Edna adquirían un alarmante tono morado, la señal inequívoca de una grave privación de oxígeno. Con décadas de experiencia médica a sus espaldas, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y que un retraso de apenas unos minutos podía ser fatal.
Se puso de pie de un salto y se dirigió rápidamente hacia ella, con la voz firme y la autoridad de toda una vida dedicada a salvar vidas. Señorita Morrison, no puedo aguantar más. Esta mujer está en estado crítico. Necesita su medicación de inmediato o dejará de respirar en cuestión de minutos. Cerca de allí, todos los pasajeros se giraron para mirar, con los ojos llenos de ansiosa esperanza ante la clara y urgente intervención del médico. Pero Janet Morrison se interpuso en el camino de Robert, con una expresión gélida e inflexible, a pesar de la gravedad de su advertencia. Señor, se lo dije muy claramente. Esto es asunto de la tripulación. No tienes permitido interferir con mis deberes, dijo ella, pronunciando cada palabra como si quisiera apartar de su mente cualquier idea de ayuda. Robert se quedó paralizado, con los puños apretados a los costados, frustrado y furioso. Había presenciado innumerables emergencias a lo largo de su carrera, pero nunca se había sentido tan impotente ni tan enfurecido. Respiró hondo para tranquilizarse y miró a Janet a los ojos con una mezcla de súplica y advertencia. Por favor, escúchame. No estoy aquí para menospreciarte, pero llevo más de 30 años como médico y sé exactamente de lo que hablo. No está fingiendo. Tiene una dificultad respiratoria grave y estamos desperdiciando cada segundo precioso que podría mantenerla con vida. Janet se limitó a negar con la cabeza con vehemencia, con una sonrisa burlona curvando sus labios como si estuviera confrontando los desvaríos infundados de un pasajero problemático. Doctor Chen, lo siento, pero no voy a permitir que nadie se aproveche de nuestra compasión para contrabandear medicamentos ilegales a bordo. He visto esta rutina demasiadas veces. Solo está montando un espectáculo para engañarnos, declaró Janet con tanta seguridad que algunos pasajeros dudaron en apoyar la súplica de Robert. La cabaña entera se sumió en un silencio desesperado. Nadie se atrevió a alzar la voz para defender a Edna ni para apoyar al doctor. Todas las miradas estaban fijas en el suelo, paralizadas por la absoluta autoridad de Janet. Mientras tanto, el teléfono de Edna seguía sonando frenéticamente, con más urgencia que nunca, como si su hijo Michael presentiera que algo iba terriblemente mal. Pero por mucho que se esforzara, Edna no podía sacar la mano de su bolso para responder a esa llamada que le salvaría la vida. Cada gramo de sus menguantes fuerzas se destinó a simplemente respirar entrecortadamente. «Por favor, medicina», graznó la anciana, sus palabras apenas audibles. Su visión se oscureció, su rostro se tiñó de un morado espantoso, y su cuerpo se estremeció violentamente con cada jadeo que se apagaba, cada uno una silenciosa súplica de ayuda que no obtuvo respuesta. Chen se volvió hacia Janet, con los ojos encendidos de furia justificada. Si ella muere, asumirás toda la responsabilidad de tus actos. Esto no es solo una cuestión ética, sino legal. Janet se detuvo un instante ante su feroz advertencia, pero inmediatamente recuperó su calma e inquebrantable serenidad. Conocía perfectamente la autoridad que ejercía en este vuelo y creía tener todo el derecho a ejercerla para garantizar la seguridad absoluta. En su visión distorsionada, esto era simplemente otra farsa de una pobre anciana, algo que no merecía su preocupación. «Gracias por su preocupación», respondió Janet con un tono de voz escalofriantemente sereno. «Pero sé exactamente lo que hago. Por favor, regrese a su asiento inmediatamente o avisaré a seguridad». La doctora Chen se quedó atónita, mirando con impotencia a Edna, quien ahora contenía sus últimos alientos. El dolor y la angustia llenaron su rostro al comprender que, sin una intervención inmediata, podría presenciar cómo una vida se le escapaba ante los ojos. Una vez más,
El teléfono de Edna sonó con urgencia, pero ella se sentía completamente impotente. Su cabeza se desplomó hacia adelante, cada respiración más entrecortada que la anterior. El Dr. Chen apretó la mandíbula, luchando contra el miedo a la tragedia que estaba a punto de ocurrir, completamente a merced del poder cruel e irracional que Janet Morrison había impuesto sobre esta frágil mujer moribunda. La mirada de impotencia del Dr. Robert Chen, que aún observaba a Edna Harris, se interrumpió cuando Janet Morrison se quitó rápidamente el auricular de la cadera y habló por él en un tono monótono e inexpresivo. Seguridad de la TSA. Les habla Janet Morrison, azafata principal del vuelo 47 de Delta, en la puerta 27. Necesitamos asistencia inmediata para evacuar a un pasajero que presenta signos de llevar medicamentos ilegales. Esas palabras, medicamentos ilegales, rompieron el tenso silencio de la cabina como una bala fría dirigida directamente al honor de Edna. El anuncio no solo llevó una situación ya desesperada al límite, sino que transformó oficialmente a Edna, de víctima lastimosa a sospechosa de un delito ante los ojos de muchos pasajeros. No, no, esto es un grave error, gritó Robert, perdiendo su habitual compostura. Su voz temblaba de ira y alarma. No lleva opiáceos ni ninguna sustancia prohibida. Es su medicamento para el asma. Lo he dicho claramente una docena de veces. Obligarla a bajar del avión ahora mismo podría matarla. Janet observó al médico con una sonrisa burlona. Para ella, Robert era solo otro pasajero molesto que obstruía su inquebrantable deber. Inclinó la cabeza y, sabiendo que todos podían oírla, respondió con voz firme: Señor Chen, no quiero seguir discutiendo. Mi decisión se basa en las normas de seguridad de la aerolínea. Puede mantener su opinión, pero será mejor que regrese a su asiento y mantenga el orden. Robert apretó los puños y enrojeció mientras miraba suplicante a los demás pasajeros. Por favor, amigos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que ocurra esta injusticia. Esta mujer está al borde de la muerte por el prejuicio equivocado de una azafata. Pero todos los demás pasajeros apartaron la mirada, intimidados por la fría determinación de Janet y la autoridad absoluta que ejercía en este vuelo. Ninguno se atrevió a apoyar a Robert ni a defender a Edna, a pesar de que sus corazones sabían la verdad. Mientras tanto, la transmisión en vivo de Laura Rodríguez desde la fila 12 se viralizaba en redes sociales a la velocidad del rayo. Las visualizaciones habían superado las 100.000 y, con cada segundo que pasaba, miles de comentarios llegaban condenando la flagrante discriminación de la azafata de Delta Airlines. A todos, acabamos de superar los 100.000 espectadores. Sigan compartiendo esto. Delta Airlines debe rendir cuentas por lo que le está haciendo a una anciana en estado crítico, dijo Laura por teléfono, con la voz temblorosa por la ira y la emoción. Sin embargo, nada del revuelo en redes sociales logró quebrar la férrea determinación de Janet. Se mantuvo firme, convencida de que su honor y las reglas que hacía cumplir importaban más que cualquier vida o verdad. Menos de un minuto después, 2 agentes de la TSA subieron a bordo, con rostros severos y autoritarios. Janet señaló directamente a Edna y pronunció cada palabra con una seguridad inquebrantable. La mujer de esta fila lleva medicamentos ilegales a bordo y está causando disturbios. Exijo que la saquen del avión inmediatamente. Los oficiales miraron a Edna, ahora casi inconsciente, y se desplomaron en su asiento. Dudaron con la incertidumbre reflejada en sus ojos, hasta que la orden tajante de Janet los impulsó a actuar.
Por favor, agilicen esta situación para que nuestra salida no se retrase más. Robert Chen se abalanzó una última vez, con desesperación en la voz, mientras se dirigía a los agentes de la TSA. Por favor, escúchenme. Soy médico. Esta mujer está sufriendo un ataque de asma grave. Obligarla a bajar del avión sin su medicación casi seguro la matará. Tienen que detener esto ahora mismo. Los agentes intercambiaron miradas inquietas. Entre la grave acusación de la azafata y la advertencia experta del médico experimentado, se quedaron paralizados, sin saber cómo proceder en este tenso enfrentamiento. En ese momento, el teléfono de Edna volvió a sonar, con más insistencia que antes, como si Michael Harris, su hijo, presentiera el peligro que corría su madre. Robert recuperó el teléfono rápidamente y mostró el identificador de llamadas a los agentes. Es su hijo quien llama. Por favor, al menos déjenme contestar para que sepa qué le pasa a su madre. La respuesta de Janet fue inmediata e inflexible. No se permiten llamadas en este momento. Es sospechosa de infringir la ley y no permitiré ninguna interferencia. La cabina se había convertido en el escenario de una tensa y arriesgada confrontación entre la autoridad ciega y la decencia humana. Edna Harris yacía al borde de la muerte, mientras los pocos que podían salvarla eran bloqueados por una azafata inflexible, y cientos de miles más presenciaban el desarrollo de todo en tiempo real. En ese momento de tensión insoportable, la mano temblorosa de Edna Harris se extendió repentinamente hacia el doctor Robert Chen. Sus ojos se llenaron de desesperación y un leve atisbo de esperanza. Robert comprendió de inmediato. Acercó a su mano el teléfono, que no paraba de sonar. Reuniendo todas sus fuerzas, Edna pulsó el botón de respuesta e inconscientemente puso el altavoz. La cabina, previamente sumida en un pesado silencio, se llenó de repente con una voz firme y autoritaria que provenía de aquel pequeño aparato. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no has contestado mis llamadas?» Esa voz recorrió la cabina como una onda expansiva, atrayendo todas las miradas hacia Edna y el teléfono. Al oír la voz de su hijo, Edna reunió sus últimas fuerzas para susurrar, apenas un suspiro. «Michael, no puedo respirar. No me dejan tomar mi medicina». Al terminar esas palabras dolorosas y temblorosas, la voz del otro lado se endureció, destilando una autoridad decisiva sin vacilación. Habló alto y claro, como alguien acostumbrado a dar órdenes. «Soy Michael Harris, vicepresidente senior de operaciones de vuelo de Delta Airlines. ¿Quién está a cargo de esta situación?» En un instante, la confianza y la determinación de Janet Morrison se evaporaron. Su rostro palideció y sus labios se separaron sin palabras. Reconoció al instante de quién era la voz. Michael Harris no era un ejecutivo cualquiera. Él supervisaba toda la red de vuelos nacionales y era alguien a quien sus superiores reportaban directamente. Ahora, ese mismo hombre cuestionaba públicamente sus acciones frente a toda la cabina. La cabina se paralizó. Los pasajeros que filmaban momentos antes guardaron silencio, escuchando con atención el tenso intercambio que se desarrollaba. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez ya había superado los 200.000 espectadores, pero nadie en la cabina comprendía la gravedad ni el alcance viral de lo que estaba sucediendo en línea. El doctor Chen, de pie junto a Edna, tomó el teléfono y habló con urgencia y emoción. «Señor Harris, soy Robert Chen, médico jubilado. Su madre está sufriendo un ataque de asma potencialmente mortal. La azafata de Lead, Janet Morrison, le confiscó el inhalador a pesar de mis repetidas advertencias de que podría morir sin él.
La voz de Michael Harris se volvió gélida. Cada palabra salió disparada como una bala certera. Janet Morrison lo confirmó de inmediato. Confiscaron la medicación para el asma de mi madre. Correcto. Janet tragó saliva con dificultad, sintiendo como una roca pesada en el pecho. El pánico se reflejó en sus ojos mientras observaba la cabaña. Todos observaban, esperando su respuesta. Por primera vez en su carrera de una década, sintió miedo real, el mismo miedo que tantas veces había infundido en otros. El señor Harris II solo estaba siguiendo el protocolo de seguridad de la aerolínea. Ella traía medicamentos de origen desconocido a bordo, pensé. Michael la interrumpió bruscamente. Sus pacientes se habían ido. ¿Origen desconocido? Llevaba un brazalete de identificación médica de emergencia. Un médico colegiado confirma su estado crítico y tú insistes en que era ilegal. ¿Entiendes la gravedad de tu error? La amenaza en el tono de Michael dejó a Janet temblando. Toda su arrogancia, autoridad y prejuicios se desvanecieron, dejando solo un terror puro. Abrió la boca para hablar, pero la voz de Harris resonó como un veredicto inapelable. Estaré en ese avión en 15 minutos. Señorita Morrison, devuelva la medicación de mi madre de inmediato y asegúrese de que reciba atención médica completa. Será plenamente responsable de todas las consecuencias de su decisión imprudente e irresponsable. Janet se tambaleó hacia atrás, tapándose la boca instintivamente para contener el pánico que la invadía. En ese instante, su mundo se hizo añicos. No podía creer el catastrófico error que había cometido, uno que amenazaba con arruinar la carrera que había construido durante más de 10 años. La cabaña permaneció en un silencio atónito. Los pasajeros comprendieron la magnitud de lo sucedido, y sus ojos se posaron en Janet con una inequívoca determinación. La mujer que minutos antes había ostentado un poder absoluto, quedó reducida a una figura aterrorizada y lastimosa, enfrentando las consecuencias de su propio y grave error. En cuanto a Edna, aunque respiraba con dificultad, una chispa de esperanza iluminó sus ojos al oír la voz amorosa y autoritaria de su hijo. Se dio cuenta de que esta pesadilla finalmente terminaría. Aunque las repercusiones, especialmente para Janet Morrison, apenas comenzaban. La voz autoritaria del teléfono se cortó, y el caos y el miedo inundaron los ojos de Janet Morrison. La cabina quedó en completo silencio. Solo los jadeos y murmullos de los pasajeros desconcertados rompieron la quietud mientras intentaban comprender la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Janet permaneció inmóvil en el pasillo, con el rostro blanco como el papel, las palmas de las manos empapadas de sudor y el corazón latiéndole con fuerza en pánico. Menos de 10 minutos después, el sonido de pasos firmes y rápidos resonó por la puerta de embarque. Michael Harris entró en la cabina con el porte de alguien con autoridad absoluta. Alto e imponente. Su expresión era fría y severa, su mirada penetrante mientras se dirigía hacia su madre, Edna Harris, quien aún respiraba con dificultad. En cuanto apareció Michael, todos los pasajeros se giraron, con la mirada fija en sus más mínimos movimientos. Todos sintieron el poder genuino e innegable que irradiaba. Se arrodilló junto a su madre, tomó su frágil mano y le habló con un tono tierno y apremiante. «Mamá, ya estoy aquí. Me encargaré de esto de inmediato. Vas a estar bien. Solo intenta respirar con normalidad». Se levantó y se giró hacia Janet, con la mirada fría y penetrante. Su voz se tornó clara y autoritaria. Cada palabra subrayaba la gravedad de su mala conducta.
Señorita Morrison, quiero que escuche cada palabra que le digo. No solo ha violado flagrantemente las normas de seguridad y los protocolos de vuelo de Delta Airlines, sino que también ha infringido la ley federal al negarse deliberadamente a proporcionar medicamentos de emergencia a una pasajera en estado crítico. Hizo una pausa, la miró con severidad y luego continuó con firmeza. ¿Entiendes que tus acciones prejuiciosas y poco profesionales casi le cuestan la vida a mi madre? Janet tembló. Su confianza habitual se desvaneció. Le temblaban los labios al intentar hablar, pero el miedo le ahogaba la voz. Señor Harris, la verdad es que no lo sabía. Lo entendí mal. Por favor, deme la oportunidad de explicarme. Michael la interrumpió con una fría insistencia. Sus palabras resonaron en la cabina, oyéndolas todos. ¿Explicar? Dudo que tenga algo más que explicar. Mi madre llevaba un brazalete de identificación médica para confirmar su condición. El doctor Chen le advirtió directamente, y aún así usted persistió en sus prejuicios. No solo violó el protocolo profesional, sino que demostró una inaceptable falta de ética. Sus palabras hirientes provocaron un escalofrío en la cabina. Los pasajeros que se habían mostrado reticentes ahora asintieron. Sus miradas de condena eran inconfundibles. La transmisión en vivo de Laura Rodríguez había alcanzado casi 500.000 de espectadores y las redes sociales rebosaban de indignación. Al darse cuenta de la gravedad de su error, a Janet le temblaron las manos al recuperar el inhalador para el asma que le había confiscado y se lo ofreció a Michael con dedos temblorosos y la voz cargada de remordimiento. Señor Harris, lo siento mucho. Nunca quise hacerle daño a su madre. Este es su medicamento. Por favor, tómelo. Michael no dijo nada más. Aceptó el inhalador, se lo devolvió a Edna y la ayudó a usarlo inmediatamente. Al inhalar su primera dosis, la respiración de Edna se estabilizó y el alarmante color púrpura desapareció de su rostro. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina al ver cómo su condición mejoraba visiblemente. Una vez seguro de que su madre estaba a salvo, Michael se volvió hacia Janet con tono firme y decidido. Señorita Morrison, espero que comprenda que las acciones de hoy tienen consecuencias mucho más allá de una disculpa. Exigiré que la aerolínea abra una investigación exhaustiva y tome las medidas disciplinarias pertinentes, tanto legales como de la empresa. Has perdido todo derecho a continuar en este puesto. Janet percibió cada palabra como una puñalada en su orgullo. Retrocedió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo finalmente el peso de su arrogancia y sus prejuicios. En un susurro tembloroso, hizo una última súplica. Por favor, señor Harris, se lo suplico, no quiero perder mi trabajo. Nunca quise hacerle daño a su madre. Negó con la cabeza fríamente. Sus últimas palabras resonaron con una autoridad inexpugnable. Es demasiado tarde, señorita T. Morrison. Toda decisión tiene un precio, y hoy ha cruzado todos los límites permitidos. Janet se quedó paralizada, dándose cuenta de que todo lo que había construido se desmoronaba. Toda la cabina fue testigo de este momento crucial y de las consecuencias irreversibles de su arrogancia y discriminación. Michael regresó al lado de su madre, consolándola con ternura, mientras que Janet, quien una vez fuera la figura del poder absoluto en este vuelo, quedó convertida en símbolo de fracaso, arrepentimiento y desesperación. Se había cerrado un capítulo oscuro, pero las repercusiones de este incidente apenas comenzaban. La cabina permanecía sumida en un profundo silencio, con la mirada de todos los pasajeros fija en Janet Morrison, la mujer que hacía apenas unos minutos ejercía la autoridad absoluta en este vuelo, y que, sin embargo, ahora se encontraba en el centro del desprecio, el juicio
y la decepción. Temblaba en el sitio como atrapada en una pesadilla interminable. Tras asegurarse de que su madre estaba estable, Michael Harris se giró y sacó su teléfono para llamar al equipo de apoyo superior de Delta. Apenas 15 minutos después, 2 altos mandos de la Unidad de Investigación Interna de la aerolínea y un oficial legal abordaron el avión. Su llegada transformó instantáneamente la cabina del vuelo 457 de Delta en un tribunal improvisado donde se impartiría justicia ante la mirada de todos. Michael se dirigió al pasillo y se dirigió a Janet con voz fría y precisa, con cada palabra mesurada para que toda la cabina pudiera comprender la gravedad de lo ocurrido. Damas y caballeros, soy Michael Harris, vicepresidente senior de operaciones de vuelos nacionales de Delta Airlines. Hoy supervisaré personalmente la investigación del gravísimo incidente que acaba de ocurrir en este vuelo. Se volvió hacia Janet, la miró fijamente mientras temblaba de miedo y continuó con firmeza. Señorita Morrison, debe comprender las consecuencias que sus acciones han causado, no solo para mí y mi madre, sino para la propia Delta Airlines. Al negarse a proporcionar medicamentos vitales a una pasajera, usted violó la ley federal, en concreto la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, ADA, y las normas de seguridad obligatorias de la FAA. Janet abrió la boca para volver a hablar, pero Michael levantó la mano para frenarla y la recalcó con más fuerza. Cada frase era como un clavo que sellaba su destino. También quiero que reconozcas el daño financiero y reputacional que tu error amenaza con causar a Delta Airlines, debido a que tus acciones fueron transmitidas en vivo y vistas por más de 500.000 de personas. La aerolínea ahora enfrenta el riesgo de demandas importantes y un grave daño a la marca, que podría ascender a millones de dólares. Las palabras de Michael no solo iban dirigidas a Janet, sirvieron como una severa advertencia para toda la tripulación. Cada sílaba cargaba con el peso de la responsabilidad, la ética profesional y la ley. La cabina parecía contener la respiración mientras incluso los pasajeros más indecisos asentían con cada palabra. Sus miradas reflejaban no solo juicio, sino una profunda decepción hacia alguien a quien se le había confiado su seguridad. Michael asintió al asesor legal, quien se adelantó y le entregó a Janet un documento oficial de la aerolínea con 2 opciones claras. Michael habló con calma, pero con firmeza. Señorita Morrison, esta es su última oportunidad para decidir. Delta Airlines le ofrece 2 opciones. Primero, puede renunciar de inmediato con el compromiso de no volver a trabajar en la aviación. O segundo, será despedido por grave violación de la política de la empresa y remitiremos su caso a las autoridades para una investigación penal más profunda por poner en peligro la vida de un pasajero. Un silencio sepulcral siguió a su declaración. Janet permaneció inmóvil, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Ante ella se encontraba no solo el final de su carrera, sino la posibilidad real de consecuencias legales que podrían destruir su futuro. Con una voz apenas superior a un susurro, logró decir: Señora Harris, cometí un grave error y lo siento de verdad. Por favor, deme la oportunidad de enmendarlo. No quiero perderlo todo. Michael la miró con frialdad, con un tono cortante como una cuchilla. Lo siento, señorita Morrison, pero es demasiado tarde para disculpas o expiación. Ha cruzado todos los límites permitidos. Su decisión ahora no se trata de salvarse. Se trata de aceptar la responsabilidad de lo que has hecho. Todas las miradas en la cabina se volvieron hacia Janet, esperando su decisión final. Este avión se había convertido en un tribunal, y Janet, antes con poder absoluto, ahora enfrentaba el juicio por su grave error. Janet agachó la cabeza, luchando por contener la tormenta de emociones que la embargaba.
Finalmente, levantó la mirada y habló, con la voz temblorosa de dolor y desesperación. Lo entiendo. Renuncio de inmediato. No tengo derecho a seguir en este puesto. Acepto toda la responsabilidad por lo sucedido. Michael asintió una vez, con un tono ligeramente suavizado, pero firme. Ha tomado la decisión correcta, señorita Morrison. Espero que después de hoy comprendan que el prejuicio y el poder nunca deben prevalecer sobre la ética y la compasión. Janet guardó silencio, sin parar de llorar. En ese momento, comprendió plenamente que la carrera, la reputación y el futuro que había forjado se habían derrumbado en un instante, derribados por el orgullo y los prejuicios infundados. Michael se dirigió entonces a los pasajeros. En nombre de Delta Airlines, ofrezco mis más sinceras disculpas a nuestros clientes por el grave incidente de hoy. Nos comprometimos a investigar a fondo y tomar medidas decisivas para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Una cálida ovación resonó en la cabina en señal de agradecimiento. Edna Harris, respirando con normalidad, apretó la mano de su hijo con agradecimiento. En la mirada de todos se reflejaba la certeza de que la justicia y la rendición de cuentas habían prevalecido, no mediante el poder coercitivo, sino mediante la compasión inquebrantable y la defensa inquebrantable de lo correcto. En cuanto Michael Harris terminó de hablar, la cabina se sumió en un profundo y pensativo silencio. Janet Morrison permanecía en el pasillo, temblando, sin orgullo ni autoridad. Su mirada recorrió a los pasajeros. Nadie mostró compasión, solo unas escaleras frías, acusadoras y decepcionadas. Michael se giró hacia los dos agentes de la TSA que estaban junto a la puerta y asintió levemente. Se adelantaron y le hablaron con firmeza. Señorita Morrison, la acompañaremos fuera del avión inmediatamente. Janet inclinó la cabeza y comenzó a caminar por el pasillo con pasos lentos y avergonzados. Al pasar por cada fila, los pasajeros ya no se contenían. Muchos negaron con la cabeza. Algunos susurraron su desaprobación, todo recordándole el precio de sus acciones. Al llegar al asiento de Edna, Janet se detuvo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Su voz tembló al ofrecer una disculpa tardía. Señora Harris, lamento mucho todo lo que causé.